Auspician este programa Parque Empresarial Austral, el lugar ideal para pymes, grandes empresas y startups en Pilar. Juguetes Rusty. Si hace clic, es Rusty. Pullman, personal eventual cuando hace falta. Global Sachs. Simplifica tu negocio con Global Sachs. Bueno, muy buenas tardes en este lunes donde diluvia en la ciudad de Buenos Aires y con mucha información para compartir. Siendo exactamente las 15:05, les damos la bienvenida a Identidad Pyme, el programa que toca la realidad del sector en el país y que le da voz y protagonismo a los empresarios. Mi nombre es Pablo Orsinoli, como todos los lunes me acompaña conduciendo Martín Yechua, que hoy nos acompaña desde Skype. Así que Martín, ¿cómo te va? Pablo te saluda. Hola Pablo, ¿cómo estás? Bueno, una nueva edición, ahí bueno, vos en el piso, yo acá en casa, así que bueno, con muchísima información y novedades para las pymes, ¿no? Para el día de hoy. Sí, exactamente, un programa realmente especial, ya van a ver por qué se los digo. Antes de empezar, me gustaría decir unas palabras a propósito de lo que fue el viernes, el Día del Trabajador, ¿verdad? Un día de gran trascendencia para el hombre y para las empresas que promueven el empleo, entendiendo que el trabajo dignifica, que le da sentido a la vida, que tiene como mensaje implícito que esforzarse vale la pena y que el mérito debería regir la movilidad social en el seno de toda institución. Eso propósito que en muchos casos, digamos que hasta trasciende el intercambio estrictamente económico entre empresa y empleado. Las pymes tienen mucho que ver en esta dignificación, ya que son responsables de aproximadamente el 70% del empleo en el país. Sobran historias de grandes gestas, profundas comuniones en el seno de las organizaciones, muchas de ellas incluso mencionadas en este programa. Hoy la institución del empleo sufre los embates de la irrupción del COVID-19, ya que contrariamente a lo establecido no estamos solo en situación de teletrabajo, sino que más bien se trata de teletrabajo en contextos de cuarentena con todo lo que ello implica. Esto es, desafíos para adaptarse a esta nueva modalidad y sobre todo para trabajar en contextos de familia y también de soledad. En relación con los mercados laborales, recordemos que si previamente estos ya venían soportando la presión que la automatización, la inteligencia artificial, la robótica suponen en cuanto a prescindir del trabajo humano rutinario, tal como advierten organismos como la OIT, el PNUD y la CEPAL, a nivel doméstico la crisis económica hizo que se perdieran miles de empleos en 2019. Dicho de otro modo, ¿podrán todos los trabajadores adaptarse a la nueva modalidad? ¿Podrán todos los que componen las fuerzas laborales ser trabajadores del conocimiento? Por esta causa, vale recordar los postulados de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, en relación al trabajo decente, término que supo acuñar su expresidente Juan Somavia. Este concepto está vinculado con los derechos en el trabajo, las oportunidades de empleo y la protección social fundamentalmente. Lo cierto es que los trabajadores contribuyen a la competitividad de las empresas que tienen la enorme tarea de sobrevivir a un contexto profundamente adverso. Con diferencias y matices, hoy más que nunca son parte del mismo lodo, como decía el tango, en la gesta actual de poner a la Argentina de pie. Quería decir estas palabras en relación a la situación del empleo hoy en particular, y me parecía oportuno no solo mezclar lo que acontece a nivel internacional y doméstico, sino también las historias de las pymes que normalmente son parte de este programa. Así que bueno, dicho esto, me avisan de producción que tenemos en línea al primer invitado, que es un invitado muy especial de este lunes. Se trata nada más y nada menos que de Ariel Yale. Ariel es secretario de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa del Ministerio de Producción. Ariel, Pablo Orsinoli te saluda, ¿me escuchás? Hola Pablo, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, ¿vos? Me alegro, bien. Bueno, qué gusto. Trabajando duro. Me imagino, así debe ser y qué gusto que nos acompañes en esta
en esta nota que tenemos prevista contigo. Te propongo lo siguiente, antes de ir directamente a los temas puntuales de coyuntura, mencionábamos en la editorial, no sé si estabas en línea previamente, a propósito del Día del Trabajador, la disyuntiva entre un futuro del trabajo asociado a la lógica de la llamada revolución 4.0, del trabajo freelance y hoy también del teletrabajo, y el empleo que corresponde a la base de la pirámide, que es el que más se va a ver afectado según informes de varios organismos internacionales, entre ellos la Organización Internacional del Trabajo. Entonces lo que quiero preguntarte es qué opinión te merece esta situación que se va a dar, y hoy quizá con el COVID-19 se profundiza aún más, y cuál es el futuro que vos estás viendo en relación con los trabajadores, con las fuerzas laborales de la base de la pirámide. Sí, Pablo, es un tema absolutamente central, basal en todo el diseño y estrategia del programa de desarrollo económico del gobierno, que obviamente antecede con un diagnóstico que es básicamente el que estabas recorriendo en la editorial, que la escuché parcialmente, Pablo, pero básicamente tenemos un mundo en plena revolución, una nueva revolución que afecta a los procesos de producción, de comercialización, de distribución. Básicamente es la lógica de la robótica, la inteligencia artificial, la posibilidad de tener y de disponer de información al instante que provoca cambios notables en esos tres circuitos: producción, comercialización y distribución. Ahora bien, nuestra visión como hacedores de política pública, y en mi caso particular en términos de política industrial, nuestra visión clara es que ese proceso va a afectar seriamente a los puestos de trabajo de comercio y de servicio, y que la industria manufacturera se convierte nuevamente, ocupando un rol estratégico en su función de usina preservadora de trabajo humano, porque finalmente, Pablo, alguien las cosas la va a tener que seguir haciendo. Sin dudas. Y esta lectura es la que está en la política y se refleja en la política comercial de las potencias desarrolladas, que antes que nada son verdaderas potencias industriales, pero que con esta lectura, entendemos nosotros, le están pidiendo al viejo proceso de globalización los puestos de trabajo industriales que les pertenecen nuevamente dentro de sus fronteras, ¿no? Quizá lo más categórico es ver y observar la política comercial de los Estados Unidos en eso, que no es poca cosa, ¿no? Que si hay una institución de mayor poderío en términos predictivos, sin duda se trata del Estado de Estados Unidos, que me parece tienen también esta visión respecto de la industria y el rol futuro de la industria en su función preservadora y generadora de trabajo humano. La industria, Pablo, y el trabajo industrial siempre ha incorporado tecnología, es decir, la incorporación del proceso tecnológico dentro de las industrias es permanente, y eso viene de la revolución 1.0, ¿no? La mecanización del telar en Gran Bretaña viene de ese proceso, digamos, ¿no? Y la industria tiene una lógica de incorporación de tecnología permanente, es parte inmanente del negocio industrial. Es difícil hoy imaginar a la industria, por más que esté consolidado en la opinión pública, ¿no? El blue worker, de ese trabajador de obrero azul se extinguió hace mucho tiempo. Sí. Hoy cualquier operador industrial justamente opera con un PLC, con una computadora, interpreta información instante de rendimiento de máquinas. Ese trabajador blue worker, digamos, de overol azul, desapareció hace tiempo, y por eso esta revolución 4.0 va a afectar a sectores que han estado más rezagados en términos de incorporación tecnológica, básicamente en el comercio, pero también en algunos sectores de servicios que van a ser sustituidos por procesos de transmisión de datos y información y demás. Ahora bien, ¿qué impacto tiene esto en la política pública? Bueno, se ve en la batalla comercial, porque la batalla comercial que hoy afecta a las grandes potencias industriales, que es título de los diarios prácticamente diarios, justamente, la disputa comercial entre las dos grandes potencias industriales, Estados Unidos
y China, pero que también obviamente tercia la Unión Europea. Es la manifestación, Pablo, de la verdadera batalla. Y la verdadera batalla no es comercial. La verdadera batalla es la preservación del mercado de trabajo dentro de cada una de las fronteras. Sí, comparto. Y con ese entorno, y con esa lectura, nosotros estructuramos y esquematizamos un diagnóstico que es basal para nuestra política de desarrollo industrial en Argentina, ¿no? Bien, claro. Industrial y desarrollo productivo, ¿no? Sí, clarísimo el mensaje. Ariel, vamos a la coyuntura, si estás de acuerdo. Bueno, Sí. La situación, digamos, de las empresas en Argentina sabemos que no es del todo favorable, que es preocupante en relación con la cadena de pagos y bueno, todo lo que ya sabemos. Ahora, concretamente, ¿qué planificación en materia de políticas públicas, vuelvo sobre este tema, tienen desde tu secretaría en función de alcanzar el objetivo que todo de alguna manera se vaya normalizando en cuanto a la operatividad de las empresas? Sí, Pablo, ahí tenemos como dos tableros de control. Uno, obviamente focalizado, donde mayor energía estamos invirtiendo en términos de control de la coyuntura, del daño de la coyuntura. Nuestro entramado industrial venía ya muy afectado de un severo proceso de desindustrialización, con 21 meses consecutivos de caída a nivel de actividad, 45 meses consecutivos de destrucción del empleo industrial, una reducción del mercado de trabajo, una política que se había instalado en términos con señales muy claras respecto a favor del sistema rentístico, de la especulación financiera en detrimento del circuito productivo, y en nuestro desembarco, donde estábamos cambiando claramente esas señales, se nos aparece esta crisis sin precedente, la administración de una pandemia que ha tenido básicamente, Pablo, la decisión política de someterse a una política sanitaria absolutamente necesaria en preservación de las vidas de todos los argentinos y que ha impactado sobre el detenimiento de buena parte de toda la actividad industrial. Así que a esta crisis sin precedentes también se le adiciona un set de políticas públicas industriales de asistencia también sin precedentes que vamos seteando día a día en función de la extensión de la pandemia. Las primeras medidas las pensamos en función de una cuarentena breve de 15 a 20 días con la confirmación de la necesidad de extender el plazo de la cuarentena. Hemos tenido que fortalecer, desplegar, abarcar mucho más objetivos de política pública mucho más ambiciosos para poder asistir y estar a la altura de lo que son nuestro objetivo, ¿no? Tratar de preservar la vida de los argentinos, pero también al mismo tiempo preservar la vida de la industria nacional, ¿no? Y que al final de esta cuarentena nuestro entramado productivo esté lo más sano posible como para poder rápidamente, reubicarnos en un sendero de crecimiento y desarrollo, que es todo lo que los argentinos queremos, ¿no? Sí, sin dudas. Ariel, vos sabés que me acompaña conduciendo Martín Yechua, él es director ejecutivo de Adiras, la Asociación de Directorios Asociados, y quería consultarte, él está por Skype, quería consultarte algo en relación con Vaca Muerta puntualmente. Martín, no sé si nos escuchás bien. Sí, Ariel, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Bien. Quería consultarte, bueno, teniendo en cuenta un poco, ¿no?, los precios del petróleo, el desplome que hubo y la nueva cúpula, ¿no?, de YPF que está entrando, si este tema de Vaca Muerta, que genera, digamos, muchísimos empleos en forma directa e indirecta, si está hoy en los planes, trabajar con algún plan para de a poco ver cómo reactivar el sector y demás. Sí, por supuesto, Martín. Por supuesto que para nosotros Vaca Muerta fue un eje de desarrollo industrial muy importante. Tenemos ahí un vector de desarrollo, no solamente de todo el proceso de exploración y extracción y de inversión sobre los pozos de shale, sino básicamente de desarrollo de toda una cadena de proveedores que despliegue las mejores capacidades productivas que tiene la Argentina en el área de provisión en el sector de petróleo y gas. Es decir, tratar de que
Vaca Muerta no sea solo un enclave regional extractivo, sino desplegar los beneficios de Vaca Muerta hacia todo el país, donde podamos integrar a ese proceso a todas las provincias en términos de bueno, la tenencia en cada una de las provincias de metalmecánica, de compañías de economía del conocimiento, de electrónica y demás, todas asistiendo al desarrollo de Vaca Muerta. Indudablemente que, como todo otro mercado, se trata de un mercado precio determinante y que seguramente este no es el mejor espacio como para que el shale gas tenga una fase, al menos en el corto plazo, de despliegue. Nosotros estamos muy atentos al proceso y a la coyuntura del sector de se trata de un sector absolutamente estratégico, no solamente, como te digo, en el capítulo de petróleo y gas, sino como un traccionador, un gran remolcador de actividad industrial al servicio del eslabón del petróleo y del gas. Estamos esperando que el mundo vuelva a cierta normalidad, ¿no? Estamos con una congruencia de crisis impresionantes, y bueno, y esperemos que este lapso de interrupción, un verdadero eclipse sobre la actividad productiva mundial, ¿no? Sí. El comercio internacional, la producción vuelva rápidamente a valores normales y podamos todos planificar actividades económicas en un entorno mucho más racional que el presente. Bien, Ariel, gracias, un gusto por tener la posibilidad de poner blanco sobre negro sobre determinados puntos que para las pymes, que es nuestra audiencia, son clave. Me gustaría hacerte la última pregunta, si me permitís. Digamos, la Secretaría que conducís tiene bajo su órbita comercio exterior, y Argentina, bueno, informó que se retira de las negociaciones externas del Mercosur. Esto es con Canadá, con Corea del Sur y con el Líbano. Corregime si digo algo equivocado. ¿A qué responde esta decisión, ya que, digamos, un poco va a terminar afectando a las pymes y a las empresas que importan bienes de capital, insumos intermedios y demás? Gracias, Pablo, por tocar el tema, porque en realidad es una interpretación que se consolidó en la opinión pública, que es absolutamente falsa. Argentina no se retira de ninguna negociación. Argentina tiene en el Mercosur su pilar de estrategia de inserción internacional como un vector central. Lo que estamos negociando al interior del Mercosur es un tema de velocidades, en términos de entender que el Mercosur tiene, antes de iniciar una agenda agresiva de firma de tratados de libre comercio, una deuda notable en su agenda de no competitividad sistémica que debemos solucionar, ¿verdad? Y cuando digo esa agenda de no competitividad sistémica, me refiero a la carga fiscal, a los costos de la energía, a la funcionalidad de un sistema financiero al servicio del circuito productivo, al desarrollo de infraestructura regional absolutamente muy debilitada. En fin, una agenda que hace a que los industriales, las pymes, que fabrican con niveles de eficiencia sectorial de clase mundial, bueno, cuando su producto atraviesa el portón de las fábricas, esa agenda de competitividad sistémica reine y pueda facilitar el acceso a los mercados. Hoy, todas nuestras pymes sufren esta agenda de no competitividad sistémica que debemos solucionar antes de establecer una estrategia de iniciación internacional con posibilidades ciertas de éxito, ¿no? Bueno, ojalá que así sea y que recuperemos la soberanía industrial y demás. Ariel, da para... En eso estamos, Pablo. Yo no te quiero sacar tiempo, pero digo, en este proceso de COVID, Argentina también, y llevamos desde la Secretaría de Industria una fuerte agenda para poner de pie a toda nuestra industria de provisión de insumos y de equipamientos médicos. Y la Argentina tiene prácticamente todos los productos que necesitamos para encarar con éxito también la estrategia frente a esta pandemia.
y que si tenemos posibilidad de éxito, Pablo, tiene que ver justamente porque tenemos una industria nacional que produce esos productos. Convivo con países que están de rodillas clamando por los insumos más básicos, porque carecen de una industria que se las pueda proveer. Y esta pandemia también tiene que poner nuevamente de relieve el rol central, que no es lo mismo tener un país con industria que sin industria, que no es lo mismo tener un país con pymes o sin pymes. Argentina, si tiene un sendero consolidado en su futuro, lo tiene porque tiene un entramado productivo que hay que fortalecer y desarrollar, por supuesto, pero de una vez por todas los argentinos también tenemos que empezar a valorar nuestro desarrollo industrial y nuestras mejores capacidades, porque hace también a lo mejor de nuestro orgullo nacional. Bien, Ariel, un lujo realmente tenerte con nosotros. Te despedimos y bueno, que sea con mucho éxito tu gestión. Te mandamos un abrazo y buena semana. Gracias, siempre a disposición. Gran abrazo a todos. Muy amable. Gran abrazo, Pablo, querido. Gracias, Ariel. Bueno, pasaba así Ariel Yali, un lujo realmente, secretario de Industria, Comercio Exterior y Economía del Conocimiento del Ministerio de Producción. Vamos, Javier, con un tema musical y volvemos en breve. Aires, allá el laburo es duro bajo el sol. Todos los días voy al puerto, me baña el mismo sudor. Mi alma amarrada a los muelles hace el blues del estibador. Cada vez que zarpa un barco, los guinches no se mueven más. Tres remolcadores tiran de un barco y se los llevan de la dársena. Pregúntenle cuánto dolor a mi espalda de estibador. Luz obrero, luz obrero, luz obrero, nena. Tengo blues, blues del estibador. Mi alma amarrada a los muelles hace el blues del estibador. Bolsas cargué, sí cargué, 4, 5, 6 bolsas cargué, sí cargué, y cuando pierdo la cuenta ya no me quedan fuerzas ni para gastar los 10 pesos que me dan. Bueno,
Seguimos en Identidad Pyme, son las 15:29. Tenemos en línea a Sebastián Cohen, que es el CEO de Global Sachs. Sebastián, no sé si nos estás escuchando. Martín Yechuga y Pablo Orsinoli, te saludamos. ¿Qué tal, Martín? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Sebastián, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien por acá. Bueno, contanos un poco acerca de Global Sachs, cómo fue el nacimiento, a qué se dedica, dónde están operando actualmente. Bien, bueno, como resumen te podría decir que Global Sachs surgió en un momento de crisis, digamos, similar al actual en términos donde la tecnología hacía una evidente necesidad en las pymes, ¿sí? Donde veíamos justamente que tenían las mismas necesidades tecnológicas, quizás una gran corporación, sí, pero que los recursos disponibles de la pyme, tanto económicos como humanos, eran totalmente diferentes. Entonces, desde ese lugar, ya hace 18 años, lo que hicimos fue construir un core de negocios especialmente enfocado a lo que tiene que ver con la gestión administrativa de las pymes y la gestión de la producción, más conocido como un ERP o un MRP, ¿sí? Como decía al principio, teniendo foco en las necesidades de las pymes, sí, pero que las funcionalidades muchas veces eran las mismas que las de una gran corporación. Bien, y te Bien. Consulto, Sebastián, digamos, en un momento como el actual, te tengo una pregunta bien de coyuntura, donde, bueno, las pymes naturalmente están con dos pies en la coyuntura y uno en lo estratégico. ¿Cuáles son cuáles son las principales necesidades que vos ves en las pymes en relación con lo que ofrece Global Sachs? Digamos, porque según tengo entendido, Global Sachs viene, digamos, a importar un poco las prácticas de las multinacionales y volcarlas a las pymes. ¿Esto es así? Sí, desde el punto de vista de la gestión, sí. Digamos, hoy, las necesidades puntuales de las pymes y donde aporta valor este tipo de sistemas tienen que ver con el orden, por un lado, de los procesos, ¿sí? Donde, digamos, ya en el día a día era necesario, pero en una coyuntura donde se sale a trabajar de forma remota, es más necesario ese orden para que la información, digamos, fluya de una manera más natural y sana para el beneficio y la escalabilidad de la empresa, ¿sí? Entonces, desde ese lugar, estas herramientas de gestión aportan mucha colaboración en torno a lo remoto. Por otro lado, otra gran necesidad que están demandando en este momento las empresas tiene que ver con la administración de los datos. Se encuentran en una situación, recién lo escuchaba anteriormente, que hablaban de esto, de un gran volumen de información que generan las empresas, ¿sí? Que hay una necesidad de administrarlo de una forma más sencilla, ¿sí? O sea, el dueño de una pyme, el gerente, que tiene que tomar decisiones en tiempo real, muchas veces dedica mucho tiempo a solicitar información a cada sector. En cada sector quizás toma 1 o 2 horas armar el reporte para la gerencia, para tomar una decisión, en tiempo real, y quizás se fue todo un día en sacar reportes de tantos sistemas que andan dando vueltas dentro de las empresas, y hoy se puede simplificar mucho más justamente con soluciones de administración de datos de forma más sencilla. Bien, y ahora, y los empresarios pyme, digamos, ¿hay conciencia y valoración respecto que, digamos, para ser más competitivos las empresas deben tener una suerte de visión sistémica y poder medir aquellos cuellos de botella? Digo, ¿tienen conciencia que deberían simplificar la gestión o mayormente siguen operando a la vieja usanza? Está, creo que dividido un poco en dos. Hoy en día, la verdad que a nosotros nos están llegando muchos pedidos de empresas con un deseo de ordenarse, con un deseo de aprovechar el tiempo disponible para tomar esta decisión de ordenar la empresa con un pensamiento sistémico, como hoy vos decías. Eso se está dando un poco en la actualidad. Lo que sí podemos notar es de que muchas veces se cae en una necesidad de personalizar a un gran nivel las soluciones en vez de utilizar, digamos, quizás las mejores prácticas de la industria.
Eso es lo que puede hacer a veces reticente al cliente, pero en definitiva, digamos, reticente en términos de la adquisición de la tecnología, pero hoy justamente creo que estamos en un momento donde la industria del software está normalizando muchas cuestiones y digamos, eso logra bajar mucho los costos de adquisición y los tiempos de adquisición de este tipo de sistemas, con lo cual las pymes terminan estandarizando muchos procesos por default. Bien, Sebastián, te hago una pregunta. Contanos un poco hoy dónde están, en qué países están operando y cuáles son los sectores con los cuales más están trabajando. Bien, hoy con lo que tiene que ver con los sistemas de ERP y MRP estamos trabajando directamente desde Argentina. Sí, bueno, hoy el equipo está 100% de forma remota, operando con normalidad. Son varios equipos distribuidos. Con lo que tiene que ver con la parte justamente de MRP, todo lo que hace a la administración de una industria, eso es algo que se comercializa desde Argentina para el resto de Latinoamérica. Y luego el otro software que tiene que ver con lo que veníamos comentando recién, de administración de datos y armado de tableros de control de indicadores, eso es algo que también se opera desde Argentina, pero para toda Latinoamérica, dado que son software en la nube. Hoy no tenemos una limitación geográfica para distribuir esos productos. Bien. Y tengo una consulta respecto a indicadores. Creo que hoy en día, bueno, es un tema que las pymes por ahí necesitan y es lo que, digamos, más están demandando. Ahí ustedes, ¿cuál es la ventaja por ahí que ven ustedes que tienen para utilizar los indicadores, o cómo pueden ayudar a las pymes con el software? Bien, bueno, una de las grandes ventajas tiene que ver con el hecho de que esté en la nube y la disponibilidad en tiempo real de los datos. Nosotros lo que hacemos es conectarnos a los diversos orígenes que tiene el cliente de datos, llámese su sistema de gestión, su sistema de facturación, su tienda online o Excel que usan, digamos, para algún tipo de gestión muy interna. Nosotros lo que hacemos es tomar todos esos datos y, digamos, devolvérselo a la empresa de una forma más, como digo yo, humana, de una forma sencilla, que no requiera de procesos complejos de consultoría para que el propio usuario pueda generar sus tableros, ya sea de un indicador en un tipo de gráfico de torta, de líneas, de barras, digamos, el usuario puede jugar con la cuestión visual de cómo necesita verlo, porque nosotros entendemos que cada usuario necesita ver la información de forma diferente, pero en definitiva la información es la misma. Entonces, le procesamos todo eso de forma sencilla y humana para que el usuario solamente pueda jugar con eso. Dependiendo de la complejidad de la empresa, digamos, pueden optar por procesos de consultoría donde se requiere hacer, digamos, vistas muy complejas de esa información, pero, digamos, nuestro propósito y nuestra proyección a medida que vamos integrando distintos softwares, como comentaba anteriormente, estandarizar ciertos indicadores que nosotros ya sabemos que en determinadas industrias son fundamentales para medir su evolución y su monitoreo, y esa información la vamos estandarizando. Después están los procesos, como decía, de consultoría que conllevan otras particularidades dependiendo de cada industria. Bien, bueno, Sebastián, te agradecemos mucho la primera comunicación con Identidad Pyme y bueno, te esperamos seguramente en el piso más adelante para poder ampliar y bueno, conversar más en detalle. Bueno, muchas gracias a ustedes, ojalá nos podamos ver pronto ahí en el piso, como decís, Martín, y bueno, estamos en contacto. Bárbaro, buena semana. Un buen día. Perfecto. Y que sigan adelante. Bárbaro, muchas gracias. Bueno, vamos ahora sí con las noticias y volvemos en breve. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Consejos de prevención de Acord Salud. Con el fin de cuidarnos entre todos y controlar la expansión de coronavirus COVID-19, Acord Salud te recuerda. Puede afectar a cualquier persona, principalmente a adultos mayores de 60 años y personas con afecciones preexistentes, como hipertensión arterial, diabetes, etc.
Consejos de prevención de Acord Salud. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Twitter @ecomedios1220. Ecomedios. Seguimos con Identidad Pyme. Bueno, 15:40, seguimos en Identidad Pyme. En este caso, una entrevista muy interesante que vamos a hacerle a Nelson Pérez Alonso, que es CEO de Claves. Nelson, Pablo Orsione te saluda. ¿Cómo estás? ¿Me escuchas bien? Hola, Pablo, ¿cómo estás? Bien, qué gusto tenerte con nosotros. Bueno, gracias a vos y a Martín por la invitación. Bueno, vamos con la primera pregunta. Nelson, estábamos viendo un poco los informes que son de público conocimiento y te quería preguntar un poco por qué pasará con los indicadores de consumo. Digamos, según uno de tus estudios, las ventas online en 2019 crecieron y en 2020 aún más todavía. Preguntarte, por un lado, ¿cuáles son las causas del aumento? Naturalmente, una de ellas tiene que ver con la irrupción de la pandemia y la cuarentena y demás. Y por otro, ¿cuál es el futuro de las ventas online? Bueno, yo creo que evidentemente, a ver, el tema de la tecnología siempre ha ganado, ¿no? O sea, desde que el Homo sapiens está en el mundo, que son 70.000 años, hace 12.000 años que se inventó la agricultura, 500 la revolución industrial, 50, 70 años la revolución tecnológica, y la verdad que cuando la gente andaba a caballo no necesitaba un auto, pero apareció el auto y obviamente se impuso, y la tecnología siempre terminó imponiéndose, y todo el desarrollo del online y de las ventas online es algo que vino para quedarse. Y un poco la estimación con otros colegas es que lo que provocó este tema de la pandemia del coronavirus es acelerar entre 3 años, pongamos en promedio 3/4 años, la evolución digital. Entonces, todo lo que son reuniones virtuales, e-learning, tienda online, desarrollo web, es un formato que seguramente vino para quedarse. La estimación que teníamos antes de la pandemia es que estábamos en alrededor del 5% de las ventas totales que se realizaban de manera online, y yo creo que, bueno, seguramente estaremos llegando al 6 y quizás al 8% este año, y esto se va a potenciar sin lugar a duda, porque hay un aumento de la productividad y de la posibilidad de comunicarse y de la velocidad que le permite al hombre, obviamente, ganar en productividad, ¿no? Así que me parece que vino para quedarse, y no solamente va a ser el tema de la compra-venta, sino un montón de soluciones online que se van a implementar en capacitación y en otros ámbitos, ¿no? Bien, Nelson, está Martín por Skype, quería preguntarte algo. Sí, ¿cómo no? Hola, Nelson, Martín, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, todo bien. Quería consultarte, vi dando vueltas un informe de Claves sobre el tema del beneficio del pago por parte del sueldo, digamos, por parte del ANSES. Quería ver si tenés algún dato sobre eso, si nos podés comentar sobre ese tema. No, sé que por casos puntuales ya ayer estaban habilitando el pago de parte de las remuneraciones, y cada uno de los usuarios tiene que entrar en la página de la FIP con su clave fiscal y verificar si fue otorgado o no. Mi estimación es de que hay un 30% de las empresas a las cuales ya se las habilitó para pagar parte de las remuneraciones por este formato, pero que todavía hay muchas que están en trámite, en proceso de aprobación, y bueno, esperemos que se vaya solucionando en los próximos días,
sí está claro que ayer por lo menos hubo empresas que recibieron, digamos, la notificación de que estaban habilitadas. Así que bueno, espero que se pueda ir regularizando. Creo que lo que se planteó en este último tiempo es que todas las declaraciones que hubo a nivel de gobierno, de los distintos gobiernos, tuvieron dificultades en la implementación. Por eso a veces el tema de los anuncios son muy lindos, son muy interesantes, pero después los temas de implementación no son tan sencillos, ¿no? Sí, claramente, sí, claro que es así. Nelson, quiero llevarte para otro ámbito, que justamente ¿Seguro? antes estuvimos en el principio del programa con el secretario de Industria de Nación y estábamos hablando un poco de temas vinculados con el empleo y cómo la revolución 4.0 puede afectar a determinados puestos de trabajo, sobre todo aquellos que se ubican en la base de la pirámide. Ahora, sabemos que Claves también monitorea la evolución del empleo en el país y sobre todo en un escenario como el actual. Desde lo que ustedes relevan, ¿cuáles son los sectores que más se están viendo afectados? Bueno, claramente lo que tenemos en industria y construcción, que venían ya afectados. Nosotros teníamos antes del coronavirus 150.000 puestos de trabajo perdidos en el sector privado, mientras había 30.000 empleos públicos más. Sí. Esto es un dato pre-coronavirus. Con respecto a los que en este momento están afectados, te diría mayoritariamente es en las áreas de servicios profesionales y fundamentalmente de comercio. Pensá que tenemos 130.000 puestos de trabajo en temas comerciales formales, ¿no? Porque digamos el otro gran tema que tenemos en Argentina es la cuestión de la informalidad, ¿no? Sí. O sea, sí. No, digamos, el tema del empleo no es solamente el formal, sino lo que tenemos que evaluar es qué es lo que pasa con el empleo informal. Sí, que si los datos no me fallan en este momento, creo que ascendía a más del 50% de la población económicamente activa. Es prácticamente la misma cantidad que el empleo formal. Digo, para ponerlo así, teniendo 100% de empleados privados formales, que son alrededor de 6.500.000, hay 6.500.000, o quizás hay un poco más, de empleados informales. Y hoy los sectores más comprometidos en el empleo son justamente el comercio en sus distintos formatos y muchos de los sectores de servicios. Bien. Muchos de los sectores de servicio, ¿no? O sea, en el comercio pensá que tenemos a nivel total de Argentina, en los distintos rubros, 1.200.000 empleados formales. Y debe haber otro 1.200.000 informales. Entonces tenemos muchas categorías de comercios que están obviamente afectadas. Al principio se pretendía que se le pagaran todos los sueldos y hoy, digamos, el tema es tratar de conservar el formato laboral. Yo creo que va a ser necesario el replanteo y ajuste de normas legales para evitar una quiebra masiva de las compañías. Por lo tanto, el tema de la legislación en términos de convocatoria y de quiebra seguramente va a requerir algún tipo de ajuste, como pasó en otras crisis en Argentina, como en el 2001, ¿no? Sí. Si no, realmente va a ser muy difícil sostener los puestos de trabajo. Nelson, clarísimo lo que comentaste. Quería hacer la última consulta que tiene que ver con otro tema, que es el análisis de la información y el uso de los datos, ¿no? ¿Cómo crees que va a ser en el futuro? Hoy en día vemos información, digamos, circula por todos los medios, los dueños de pymes están prácticamente, mareados y tienen abundancia de información. ¿Cómo crees que va a ser en el futuro el uso de esta información para la toma de decisiones, más que nada, ¿no? Me refiero. Buena pregunta, Martín, es un muy buen punto. Para mí vamos a un... hay dos niveles de información. Hay información que circula en los medios y que hace al gossip o al chisme con el cual nos movemos cotidianamente. Pero creo que las empresas van a necesitar información para poder operar, no cosas que sean interesantes, sino que sean útiles. Para mí vamos a un formato donde soluciones web articulen el flujo de datos y sobre todo de bases de datos, que se van a tener que actualizar más
sistemática y más frecuentemente para hacer más ágil, digamos, desde una solución web, el uso de los datos. Entonces, hay un nivel de información en la que circula en los medios, y yo creo que hoy tenemos un efecto con la pandemia, pero que está potenciado por 7.000 millones de personas que tienen un celular en la mano, pero que básicamente lo usan simplemente desde el punto de vista del comentario. Ahora, en términos de agregar valor, las empresas van a necesitar información para poder accionar y llegar más rápidamente a su cliente potencial, para poder encontrar mejores proveedores. O sea, el proceso comercial seguramente va a necesitar información mucho más granular y más detallada para que las empresas puedan operar con mayor productividad. Me parece que ese es el desafío para adelante de muchas compañías que, digamos, por ejemplo, pueden optimizar la gestión de los vendedores en la medida que el vendedor tenga más a mano cuáles son los sectores a los que les va bien y cuáles son las empresas que están en esos sectores, porque hay gente, como digo siempre, a la que le va bien. Obviamente hay todo un mundo hoy digital que está tomando gente, no es la gran mayoría, pero y sobre todo esto no aparece en los medios. Hay sectores como los financiadores de la salud que tienen problemas de cobranza, pero su rentabilidad aumentó. Hay sectores como las compañías de seguro que la siniestralidad le bajó y los ratios de rentabilidad de las compañías aumentaron. Entonces, esos sectores son compradores de qué, de un montón de cosas que seguramente los oyentes en este momento le podrán proveer. Pero para eso vas a tener que acceder a información más detallada de uno a uno para poder tomar decisiones y accionar. Juan, perdón si fue muy largo. No, clarísimo, muy claro el mensaje y sin dudas que va a ser así. En la nota anterior justo entrevistamos a Sebastián Cohen, CEO de Global Sachs, y un poco el mensaje que daba giraba en torno a esto que estás mencionando vos, en función de simplificar la gestión y demás, que las empresas y que las pymes tienen deudas en el sentido de la operatividad en ese sentido. Así que Nelson, bueno, te agradecemos mucho este primer contacto con nosotros. Espero que la próxima vez sea en el piso de Comedios. Pero seguramente nos veremos ahí, no sé si nos vamos a dar un abrazo, pero nos veremos más cerca y bueno, de alguna forma vamos a continuar adaptados a la nueva realidad. Así que de vuelta, los felicito por el programa, les agradezco la invitación y es un hasta pronto. Bueno, un abrazo grande, Nelson, buena semana. Que andes bien. Bueno, vamos con un tema muy lindo de Mark Knopfler y volvemos en breve. On Silvertown Way, the cranes stand high, quiet and grey against the still of the sky. They won't quit and lay down, though the action has died. They watch the new game in town on the Blackwall side. From the poisonous dreams, a vision appeared. A new circle of cranes, a new reason to be here. Big silver dome rising up into the dawn. Above the church and the homes where all the silver is gone, gone. If I had a bucket of gold, what would I do? Leave the story untold. Silvertown, going down in Silvertown, down in Silvertown, going down in Silvertown. Bueno, seguimos en Identidad Pyme 1553 y tenemos en línea a Laura Mahfoud. Laura, ¿nos estás escuchando? Sí, ¿cómo estás, Martín? Hola, ¿cómo estás, Laura? Muy bien, por suerte. Bueno, acá estamos juntos, bueno, Pablo en el piso y yo en mi casa haciendo el programa, así que bueno, no queremos sacar mucho tiempo porque hoy se nos demoramos un poco con algunas entrevistas, así que bueno, es todo tuyo y si querés contarnos el caso que tenías pensado para hoy.
Buenísimo, buenísimo. Sí, hoy vengo con Agente Central, que es una compañía que se dedica a la vigilancia virtual, justo para estos tiempos en los que estamos hablando tanto de virtualidad y de manejos tecnológicos quizá más novedosos. En el caso de Agente Central, es una empresa que se fundó en realidad hace ya 3 años, y lo que hace es aplicar la tecnología, lo que es la seguridad de la propiedad privada, integrando servicios de seguridad con telepresencia con una base tecnológica. Para que se den una idea de lo que estoy hablando, quizá sobre todo aquellos que hayan estado caminando mucho por la ciudad de Buenos Aires, por algunos barrios como Caballito, como Palermo, habrán notado que hay varios edificios que en lugar de tener a una persona de seguridad en la puerta, sentada detrás de un escritorio, lo que hay es una pantalla grande con una persona que controla y que vigila, pero a distancia. Agente Central justamente lo que hace es proveer este tipo de servicios. La compañía, como les decía, nació hace 3 años. Quienes están detrás son Juan Escofet, que es un licenciado en Dirección de Negocios, Paul Ollagnesi, también licenciado en Dirección de Negocios, y el tecnólogo José Luis Viñaroli, que lo que hicieron fue reunió una inversión inicial de $400.000, porque vieron que había una oportunidad de negocio en el mercado, y hoy la compañía ya está facturando 30 millones de pesos al año. Bien, Laura, te hago una pregunta. Sí, Por ahí varias empresas que son por ahí, para no nombrarlas, pero más conocidas porque son más grandes, incluso alguna multinacional que tiene el mismo servicio. ¿Hay algún diferencial que sepas que tiene por ahí hoy la empresa? ¿Está, digamos, trabajando en algún nicho? Sí. ¿Tiene algún otro diferencial en cuanto al negocio? Bueno, en cuanto al negocio, en realidad sí. Ellos, de hecho, una de las primeras cuestiones que se percataron es que iban a tener que competir, como sin nombrar, como decías, a estas grandes empresas, que iban a tener que competir con compañías muy grandes. Acá, a lo mejor, uno de los puntos de partida que ellos tomaron es que esta empresa nació directamente desde un punto de vista hipertecnológico. Entonces, los 3 fundadores, desde el campo de la dirección de negocios, más la visión del tecnólogo en sí, hicieron que se focalizaran en el negocio estrictamente desde el punto de vista de la tecnología y de las posibilidades que podía dar la televigilancia. Un diferencial de color que no hace en sí a la propuesta del servicio, pero sí al foco de empresa que quieren ser. Digamos, de hecho, Agente Central está buscando ser una empresa B. Este año va a lograr la certificación, y lo que ellos tienen es una política muy fuerte dentro de todo lo que es la responsabilidad social empresaria. Ellos, por ejemplo, como modelo, lo que están buscando es basar todo lo que tiene que ver con la contratación en un modelo de impact hiring, en el cual emplean a personas de colectivos que crónicamente están más excluidos del mercado laboral, y eso es darle un lugar a muchas personas, por ejemplo, con discapacidad o que han sido marginadas. De hecho, hoy tienen 33 colaboradores, de los cuales 12 son personas que ya tienen algún tipo de discapacidad, así que probablemente... Mira, qué interesante, porque esto por ahí no es tan común, menos en estos rubros, ¿no? No, por eso me parecía que era importante mencionarlo. No hace en sí a la tecnología en sí, pero sí me parece que es un diferencial de su modelo de negocios, desde cómo está concebida y hacia dónde apunta. Bien. Laura, seguramente es una empresa que habrá crecido sustantivamente en los últimos tiempos, dado que la vigilancia digital o la seguridad digital, digamos, está cada vez más socialmente aceptada. ¿Qué pensaría Foucault al respecto, no? Pero lo que quiero preguntarte es, ¿hacia dónde va? ¿Cuáles son los planes de expansión que tiene la empresa? Sí, bueno, justamente el plan es poder seguir creciendo. Como decíamos, es una empresa relativamente nueva, tiene 3 años en el mercado. Hoy el 80% de sus operaciones están concentrados en Capital Federal, en los barrios de Caballito, Palermo y Belgrano. Así que los planes que tiene son poder expandirse. En concreto, digamos, lo que buscan hacer es
seguir por América Latina, y tienen mercados como Chile, Uruguay y Bolivia, y especialmente también, pero fuera de América Latina, España, como los grandes ejes a los que quisieran llegar. A corto plazo, o quizá más cercanamente, ahora lo que están terminando de cerrar es la certificación como empresa B que les comentaba antes, y justamente a partir de eso van a poder, o aspiran a tener una mayor proyección para poder crecer regionalmente. Bien, Laura, clarísimo. Quería hacerte una bien cortita, ya estamos sobre el final del programa. Si tenés idea cómo está compuesta la población de la empresa? Intuyo que deben ser mayormente jóvenes y con un perfil determinado. Sí, mucho más de la población de la empresa en cuanto a los empleados, o en cuanto sí, a los empleados. Mira, no tengo detalle de si son, digamos, cuál es la franja etaria. Sí, son 33 empleados hoy, 12 de los cuales tienen algún tipo de discapacidad, que es esto que les comentaba, y el 75% de la planta en realidad pertenecen como al colectivo crónicamente excluido del campo laboral. Cuando me refiero a crónicamente excluido es porque, ya sea por algún tema de discapacidad, o ya sea porque trabajan geográficamente en algún punto de difícil acceso al cual no hubieran podido llegar en un manejo de empresa más tradicional, pero no tengo más datos sobre la franja etaria o sobre el perfil de estos colaboradores. Bien, Lau, te agradecemos mucho la columna. El lunes que viene esperemos llamarte más temprano. Buenísimo, bueno, muchísimas gracias a ustedes y que tengan una buena semana. Dale, buena semana para vos también. Bueno, Martín, cerramos Identidad PYME en un lunes particular, lluvioso, pero de vuelta en el estudio, ¿verdad? Exacto, sí, los esperamos entonces el próximo lunes a las 15 horas en vivo por Ecomedios. Auspiciaron este programa Parque Empresarial Austral, el lugar ideal para pymes, grandes empresas y startups en Pilar. Juguetes Rusty. Si hace clic, es Rusty. Pullman, personal eventual cuando hace falta. Global Sachs. Simplifica tu negocio con Global Sachs. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Econoticias. Toda la información al instante. Muchas gracias. Alto voltaje en la renegociación de la deuda externa. Hoy 3 fondos de inversión